אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו Shalom Alejem, acuérdense, vayan abriendo el libro electrónico de Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo, en la página 38. Mientras vamos comenzando la clase, van ingresando nuestros amigos. Vayan ingresando en el cubo divino, en el espacio divino del cubo mágico, con los 7 preceptos, las 7 sefirot, las 7 cualidades del corazón, las 7 puntos, los 6 lugares o direcciones, las 6 direcciones en que se divide el espacio y el centro donde se encuentra nuestra alma, nuestro ser.
Buenas noches a todos. Les recuerdo a los que no estuvieron en los primeros minutos que tienen que abrir el libro de Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo en la página 38. Si alguno de ustedes no lo tienen, me avisan y se los mando inmediatamente. Moisés, veo que sos uno de nuestros nuevos amigos que se incorporó últimamente. La clase dice 70 minutos, pero en general son 70 minutos mentirosos porque a veces nos quedamos un poco más. Hemos llegado hasta los 120 o quién sabe más, depende la inspiración del momento, pero y el tiempo que tengan ustedes para estar con nosotros. Le quería comentar a Alfonso que este nigún se llama Galeinai, tiene que ver con Lag Baomer. Gal es Gimel Lamed y Lag es Lamed Gimel, el día 33 de la cuenta del Omer, o sea 33 días después de la noche de Pesach, que es el día de la Ilulá, el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es una melodía compuesta por el Rav Ginsburg y en algún momento quiero hacerle llegar estas cosas a ustedes. Posiblemente la mejor forma en estos momentos es enviarles el file, el archivo, para que ustedes lo tengan en su computadora y lo puedan escuchar. Pero por ahora se los doy a través de esta clase. Si me acuerdo lo voy a poner en el material de estudio y van a poder hacer clic en el link y van a escuchar esta melodía. En algún momento vamos a distribuir todas estas CD por todo el mundo. En realidad el que quiere puede pedirlo y se lo mandamos, pero vamos a tratar de enviarlo a distintas librerías y negocios de varios países para que esté al alcance de ustedes. Hay más de 10 o 15 CD de música como esta del Rav Ginsburg, así que tienen para el rato. Bueno, Moisés, que no sea nada grave lo que te lleva. Ahora le voy a explicar lo que es Atzala. ¿De dónde vives? En México. Wow. Ok. Al contrario, no tienes que pedir disculpas. Estás yendo a hacer una mitzvah como pocas uno puede hacer en este mundo, así que ve con shalom y que vuelvas pronto, que sea todo con bendición de Dios. Y deja prendido esto, así puedes seguir y después puedes ver la grabación de la clase. Y me gustaría que veas las grabaciones de las otras clases también. Shalom, shalom. Atzalá quiere decir el servicio de auxilio en cada comunidad judía hay un servicio de asistencia, de urgencia para cuando hay algún accidente y hay personas que están de guardia. Entonces aparentemente Moisés Gilu es uno de los servidores que están pendientes constantemente de que lo llamen y salir inmediatamente con sus motos o su vehículo al lugar donde se ha producido algún accidente o alguna persona enferma que necesita asistencia.
Atzalá quiere decir salvación, y normalmente eso se llama servicio de auxilio, de urgencia. Acaba de hacer una pregunta. Esperen que suba un poquito el chat para ver lo que dice. Rosa Isabel me pregunta si nosotros podemos conocer más la inmanencia que la trascendencia del Creador, de acuerdo a la clase anterior. Acuérdense todos de abrir el libro, la página 38. Bueno, entonces vamos a dar inicio oficialmente a la clase de hoy. Dale saludos a tu hermano Amalia, envíale nuestras bendiciones y dile que esté en la clase. ¿Para qué tienes que salir? Dile que venga a la clase y compartirla junto con nosotros. Entonces vamos a poner nuestra tzedaká como hacemos siempre. La tzedaká salva de la muerte, grande la tzedaká que acerca la redención. Vamos a decirle Lejaim, para que Akadosh Baruj Hu abra nuestras mentes, Galeinai, que abra nuestros ojos, que revele su luz a nuestros ojos y podamos disfrutar de las maravillas de su Torah, Lejaim. Vamos a comenzar entonces respondiendo a la pregunta de Rosa. En las clases anteriores habíamos hablado de la aparente pluralidad de Akadosh Baruj Hu, y eso es una paradoja porque se contradice con la expresión que es básica de el pueblo de Israel, que es el Shema Israel, que Dios es uno. Pero el mismo Shema habla de Havaya, Hashem es Elohim, Hashem Echad, Havaya es Elohim, Havaya es uno. Havaya se refiere a la luz trascendente de Dios, esa luz que está por encima y trasciende la existencia material, y Elohim es la luz inmanente, o sea, la luz que permea, que penetra dentro de las cosas materiales, dándole
su vitalidad y existencia. Entonces eso relativamente es una luz exterior y una luz interior, pero a pesar de que son dos tipos de luz, en realidad todo es uno. Y esa división se produce cuando la luz está en relación a los mundos. Como los mundos tienen una parte interior y otra parte exterior, entonces hay una luz que pertenece o que es matim o está adaptada a penetrar dentro del mundo material, y hay una luz que está por afuera, que rodea el mundo material, que habíamos dicho otras veces, que se llama Or Amemale Kol Haolamim, la luz que llena todos los mundos, y Or Asobev Kol Haolamim, la luz que rodea a todos los mundos. En la persona, ¿eso qué significa? Que hay una voluntad o un deseo, por ejemplo, de hacer algo, y está la acción misma. Entonces, como todo tiene que tener una luz interior, tiene que tener una vitalidad o una energía que haga que se produzca o que exista, entonces hay una luz que es inmanente, que está dentro de esa acción, que hace que esa acción se produzca en forma material, y hay una luz que está por afuera, que es el deseo, que hace que el deseo o voluntad inconsciente, que hace que eso se llegue a la realidad. Hablamos ya varias veces de cuál es todo el proceso que hay desde el inconsciente más profundo, que es dentro del Keter, la corona suprema, que en Kabbalah se llama Atik Yomim, y eso tiene que ver con la luz Asobev, con la luz que rodea todos los mundos y que es más inconsciente, que es el placer o Tanug, y está la parte exterior de ese inconsciente que se llama Arich Ampin en Kabbalah, y que tiene que ver con la voluntad. Entonces está la parte interior de la corona o de Keter, de ese inconsciente, de la parte que está por encima de la mente, que nosotros la llamamos luz, que está por encima de nuestro entendimiento completamente, y que por eso se dice que está dentro, que es la Or Pnimi o luz interior, que es ese placer interior, o Atik Yomim, traducido, porque no hay más remedio, como el anciano de los días, pero en realidad Atik Yomim es la parte más superior, y por eso a lo mejor de ahí viene la palabra ático. Digamos que ese es el lugar inconsciente, oculto ahí arriba, donde están guardadas las cosas, y uno las deja y se las olvida, y de a poco van saliendo, o alguna vez uno se acuerda y va y saca algo viejo, antiguo. Y Arich Hampin, Arich quiere decir extender. Arich Hampin sería la extensión de esa voluntad interior, de ese placer, no voluntad, es la extensión de ese Atik Yomim, de ese placer interior, de la parte interior de la corona, esa luz oculta para nuestra vista o interior,
y el exterior de la corona es Ali Hampin, esa voluntad, ese deseo que todavía es inconsciente en nosotros, que se revela en Jochma y se procesa en Binah y se transmite a los sentimientos a través de Da'at, y en todo el proceso de los sentimientos se concentra en Malhut, que Malhut es la acción. Entonces, dentro de esto podemos decir que ese Sobev, esa luz inmanente, es completamente alejada de nuestra percepción. Nosotros en general no tenemos acceso a esa motivación inconsciente oculta que nos lleva a hacer y a sentir y a pensar. Y la otra, la voluntad, que es la parte exterior de la corona, exterior porque está más en contacto con la parte revelada, con nuestra mente, que es la voluntad, la razón. Eso tiene que ver con Or Amemale. Entonces esa luz inmanente, digamos que está más en contacto con nosotros y nosotros podemos llegar a tener una percepción de lo que es. Entonces, nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer algo es más perceptible para nosotros que el placer. ¿Por qué algo nos produce placer? Es algo que a veces no podemos definir, pero sí podemos definir y hasta llegar a sentir por qué queremos hacer algo. Entonces, esa sería una forma de definir un poco, haciendo el paralelo en nuestra alma, en nuestro ser, lo que es la luz que permea los mundos o inmanente, y la luz que rodea los mundos o inmanente. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que vamos a leer hoy, porque esa luz inmanente es el nombre Havaya. Havaya tiene que ver con un verbo, que es el verbo ser. En hebreo no se conjuga el verbo ser en forma presente, solamente en pasado y en futuro. Ahora en el hebreo moderno hay algunas formas de hacerlo, porque en todos los demás idiomas está el verbo ser, yo soy, yo estoy, pero en hebreo se dice ani, o sé, yo hago, yo veo, yo escucho, yo corro, como, pero no se dice yo soy, se dice ani. Ani significa yo, pero cuando uno quiere decir yo, por ejemplo, yo estoy yo soy, por ejemplo, yo soy el que corre, se dice ani u aratz, ani o ani ratz, mi ratz, ani u, yo soy él. Entonces no existe en la Shona Kodesh el verbo ser, que tiene que ver con este nombre Havaya. Les vamos a decir a la morada Miriam, Hannah Miriam, que les explique un poco este tema de los verbos, que es su especialidad. Y el nombre Elohim es el que gematria de la naturaleza, que es el que tiene que ver con la luz inmanente, la luz inmanente. Y este nombre Havaya, el tetragramatón de 4 letras, es el del verbo ser, que tiene que ver con la luz son palabras que no me gusta mucho usar y no las recuerdo. Trascendente, la luz trascendente es Havaya. Entonces, habíamos estudiado hasta ahora en este capítulo segundo acerca del monoteísmo,
lo que es la aparente pluralidad del Creador. Habíamos estudiado lo que es el Tzimtzum, lo que es la esencia, la luz que se revela de esa esencia, que es la expresión, es la forma de expresarse, se llama la luz, Or, que sale de la esencia. Habíamos hablado del Tzimtzum, la contracción que hace que, por un lado, esa luz se contraiga y produzca un espacio donde crear un ser como si fuera separado, una existencia separada, y aparte tiene la función de crear los recipientes donde va a estar esa luz que va a entrar luego a través del cab o la línea. Entonces podríamos definir ya mismo que dentro de la esencia de Dios, que nosotros definimos infinito, ilimitado, para que sea verdaderamente ilimitado tiene que también existir una fuerza de la limitación. Para que algo sea ilimitado, infinito, tiene que comprender todo, y como parte de ese todo es también el límite, el recipiente que recibe la luz. Entonces esa primera división, esa pluralidad ya está en potencia dentro de la luz y de la esencia de Dios, pero solamente en potencia, porque allí todo es uno. La división recién empieza a producirse verdaderamente luego del Tzimtzum. Entonces luego del Tzimtzum está la luz que penetra y la luz que rodea, y todo eso se va invistiendo dentro de los recipientes, ambas luces, y esos recipientes son las letras con que Dios hace que existan todas las cosas, y luego dentro de cada uno de esos recipientes se van creando los mundos a través de las sefirot, que le dan, cada sefira le da una característica, un matiz diferente a esa luz que está dentro de los recipientes. Vuelvo a decir, como la esencia de Dios es infinita, allí está todo en potencia, pero como está en una unidad completa, absoluta, uno con otro, entonces uno no lo puede separar. Para entender un poco esto, por ejemplo, imaginemos algo que tiene que ver con nuestra experiencia diaria, por ejemplo, lo que es el dinero. Nosotros trabajamos, recibimos dinero por cualquier motivo, y de eso tenemos que separar distintas cosas, distintas porciones, para hacer distintos trabajos. Una parte del dinero es para comer, una parte del dinero es para darse de acá, otra para pagar determinados gastos, otra para guardar, pero el dinero en sí, en general, cuando lo recibimos, es todo uno. No se puede decir que una parte de ese dinero sea para determinada cosa y otra parte de ese dinero sea para determinada otra. Cada billete es igual que el otro, y más ahora que el dinero son números en la computadora o electrones que van por los cables. Entonces digamos que eso está en una forma de materia prima, pero que comprende dentro de sí la posibilidad de hacer diferentes cosas. Entonces esa cosa que es una y que dentro de sí no existe ninguna división, en potencia tiene la capacidad de hacer cosas diferentes. Entonces cuando nosotros tomamos uno de esos billetes para comprar algo, estamos haciendo que ese billete se transforme en una cosa diferente. Entonces ahí ya estamos tomando una parte de ese todo y transformándolo, dándole una finalidad. Entonces yo pongo, por ejemplo, esa moneda dentro de la alcancía
esta moneda que está acá adentro tiene la finalidad de hacer cosas diferentes, no es para comer ni para ninguno de mis gastos, es para dar a otro, para hacer acciones buenas. Entonces esa moneda ya está dedicada, ya está reservada, restringida para hacer determinada acción. Y así sucede también con la luz. La luz es toda la misma, pero hay una luz que está separada para determinada cosa, hay otra luz que está determinada para determinada otra. Dentro de la luz infinita de Dios existe todo. Está en potencia la capacidad de hacer todo. Y incluso en forma paradójica, en forma que nosotros no podemos entender, está dentro de sí también esa separación, pero no de la forma que nosotros entendemos separación una de otra, sino en forma potencial, bekoach, hacer algo especial con cada uno de ellos. Entonces, dentro de la misma esencia de Dios está la luz, que todavía es una con Dios. Luego, cuando esa luz sale, como sale la luz del sol, es la misma luz que había adentro, pero ya tiene una existencia propia. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, si el sol se apagara en este momento, todavía habría 7 minutos de luz desde que la luz sale del sol hasta que llega aquí a la Tierra. Entonces yo tendría la información de esa eliminación de la existencia del sol, podríamos decir, o de que el sol se apagó y ya no emite más luz, recién 7 minutos después. Eso significa que esa revelación, por un lado, tiene una existencia propia aparentemente a nuestros ojos, porque en ese momento dejó de existir. Una vez que salió del sol, esa luz ya está destinada a desaparecer, y todo es cuestión de tiempo. ¿Y cómo sabemos que está separada, que es una existencia diferente de la esencia misma del sol? Porque, por eso mismo, si nosotros apagamos el sol, esa luz todavía está 7 minutos andando por el espacio. Entonces, hablando espiritualmente con respecto a Dios, esto es una parábola incompleta, porque respecto a nuestros ojos, nosotros vemos las cosas separadas, vemos como que tuvieran existencia propia separada de Dios, pero sin embargo, es porque no vemos que todavía, a través de los mundos espirituales, de cosas que nosotros no vemos, existe esa conexión, y que Dios está constantemente emitiendo luz, o sea, en otras palabras, como dice la Torá, que Dios está constantemente diciendo, sea la luz, sea la oscuridad, sea la tierra, las plantas, los animales. Ese sea es el poder del nombre Havaya, de 4 letras. De sea significa que ya deje de ser uno conmigo, que Dios es la verdadera existencia, es el verdadero ser, pero Dios tiene el poder de hacer que las cosas que están que Él creó sean. O sea, ¿qué significa? Que sean un ente separado, que ellos por sí mismos sean, o que piensen que en su percepción como entes separados existan como si fueran separados de la existencia que los creó. Pero como decimos, es solamente desde el punto de vista del ser creado, desde el mundo de Briá para abajo, que existe una existencia del ser inferior. Por eso en Kabbalah está separado lo que es el ser y la nada en 4 partes, también de acuerdo con el nombre de Havaya. Existe el ser superior, existe la luz Ein Sof, o el Ain, la nada, que es la nada superior, que tiene que ver con HaKadosh Baruj Hu. Después está la nada inferior, que es el momento en que no existe nada
para que se cree un vacío, para que exista luego ese ser inferior. Entonces todo ese tzimtzum y todo ese proceso es en realidad para que existan los mundos, para que exista un ser. Y para que eso exista, Kadosh Baruj Hu tiene que decirle ser, sea, tienes que ser. Sea la luz, sea todas las cosas como dijimos antes. A Kadosh Baruj Hu le está dando constantemente existencia a las cosas a través de que él inviste su luz dentro de las letras, forma las palabras, y la combinación de las letras en las palabras hacen que cada cosa tenga su característica especial y diferente, que tenga sus características de acuerdo a las letras por las cuales fue formado y de acuerdo con las sefirot, como fue influenciado en el descenso en cada uno de los mundos que hay, están las 10 sefirot, a través que esas letras, que esa luz investida dentro del recipiente va bajando por los mundos, se va materializando, se va ocultando más la luz interior y se va haciendo más grueso el recipiente, y entonces eso significa ser, el ser inferior, el ser creado, algo que tiene la luz dentro de sí oculta completamente, y por lo menos en el extremo opuesto, en el ser inferior que somos nosotros en este mundo material, y la luz interior que le da vida es completamente oculta. Entonces llegamos a una conclusión, mejor dicho, a la conclusión que llegan los sabios de la Torá, especialmente de la Kabbalah y el Hasidut, que esa luz interior que nosotros no vemos y que llena todos los mundos es parte de esa misma luz infinita que viene de lo alto. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la verdad, de la visión de Dios, como son las cosas como en realidad, no existe ninguna diferencia entre la luz o la revelación o la fuerza de vida que hay dentro, investida dentro del mundo material que nos da vida a nosotros, con la luz infinita que está en la esencia de Dios y es una con Él. Simplemente que está recubierta con recipientes más espesos, que ocultan más. Entonces, esta es la novedad que trae el Hasidut y que empieza con el Baal Shem Tov, que cada uno de nosotros y cada una de nuestras células y de nuestros átomos y cada una de las plantas y cada uno de los puntos que forman el universo en general tienen dentro de sí una chispa, una fracción de esa luz infinita de Dios dentro de sí mismo. Entonces, esa luz, como es parte de la luz infinita, en realidad, aunque nosotros las vemos separadas, todas las luces de cada uno de los recipientes y de las partículas que forman el universo, en realidad están unidas. En realidad, como es parte de la luz infinita, parte del infinito es igual al infinito. Cuando uno abraza al rey, por más que el rey tenga infinitas vestimentas, cuando está tocando las ropas que rodean las ropas gruesas del rey, está abrazando al rey. Ok, entonces vamos a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo el libro de la meditación que habla de estos temas, y eso, como ven en la página 37, en el segundo párrafo, dice: yo, Hashem, no he cambiado. Eso significa que no existe cambio alguno, a pesar del tzimtzum y la contracción y de todas esas cosas, como el ejemplo del maestro y el discípulo que
ya nombramos en clases anteriores, que dentro del maestro, por más que él separe una parte de su sabiduría para enseñar y luego la traduzca al idioma que pueda ser entendido por el alumno, sin embargo, incluso esas palabras que llegan al alumno, para él son parte de su propia sabiduría en general, entonces para él no existe ninguna contracción ni revelación, sino que eso es simplemente a la vista del alumno. Y la función del alumno es justamente reunir todas esas partículas, todas esas chispas de sabiduría que le envía su maestro en una y volver a reconstruir esa mente del maestro en sí mismo, y a veces llegar a superar a su propio maestro en lo que son en las personas materiales, y en lo que se refiere a Kadosh Baruj Hu con el ser humano, con el ser creado. Eso significa que de alguna manera Kadosh Baruj Hu se enriquece y esa luz infinita se hace más infinita, o se revela una faceta nueva de esa ilimitación a través de nuestro trabajo como personas aquí en este mundo, que estamos reuniendo, como dice el Shema Israel, las chispas, que Havaya, el nombre de este Havaya es Elohim, es la naturaleza. Estamos volviendo a reunir todas esas partículas, y esto que acabamos de decir es uno de los secretos que aparentemente, no sé si a ustedes les resulta difícil o fácil entender. Seguramente si es difícil es porque no he encontrado las palabras correctas para que ustedes lo puedan entender, pero ese hecho de entender que dentro de cada una de las partículas y de los electrones y los mesones y las partículas infinitas dentro de los átomos infinitamente pequeñas, existe una chispa, una palabra de Dios que hace que eso exista, y que tiene que ver con la teoría de las cuerdas, una de las últimas teorías para explicar lo que es la existencia de la materia, la existencia de las cosas de este mundo, que son como cuerdas que vibran, y esa vibración hace que existan partículas, y esas partículas se unen en protones, neutrones, electrones. Bueno, todo eso que está un poco lejos de nuestra comprensión en el campo de la ciencia física. Si esos físicos, si esos científicos dejaran su mente, si abrieran su mente y dejaran que Kadosh Baruj Hu ingrese dentro de ellas este concepto, entonces ellos podrían resolver todas las dudas y todas las interrogantes que existen en la ciencia respecto a la existencia del universo y la creación de la materia y las fuerzas cósmicas que gobiernan la naturaleza. Entonces, habíamos explicado la clase anterior lo que significa que Hashem es uno, singular y único, como está en la página 37 al final, y habíamos llegado a este tema del nombre Havaya. Entonces vamos a seguir en la página 38, en el segundo párrafo, donde dice que de acuerdo a nuestros sabios, la unicidad del Creador se halla revelada en su nombre esencial, conocido como el tetragramatón, que se compone de 4 gramas o letras. Como nos está prohibido pronunciar este nombre tal como está escrito, nos referimos a él cambiando el orden de sus letras, formando así la palabra Havaya. Entonces sería Hei, Vav, Yud y luego Hei, en vez de Yud, Kei, Vav, Kei. Entonces lo pronunciamos como Havaya, que ya como está alterado el orden ya no es un nombre divino y se puede pronunciar. Significa ser. Havaya sería hacer ser. No existe en otro idioma esta expresión. Por eso muchas personas ahora se tratan de
pronunciar este nombre y lo escriben en forma con letras que no son en hebreo y toda una serie de cosas que tienen que ver con la idolatría. Pero no, todo eso que están diciendo y escribiendo no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, este nombre Havaya significa ser, y lo llamamos también Hashem, que significa el nombre. ¿Por qué? Porque los sabios llaman al Tetragrammatón el nombre único o inefable, destacándolo por sobre los demás que se encuentran en la Torá. Habíamos dicho la vez anterior que en nuestra página de internet tenemos una sección de introducción para estudiantes avanzados en la cual explicamos lo que son las sefirot, los poderes del alma, las etapas del proceso creativo que son los mundos, y entre ellos están también los nombres de Hashem. Entonces los invito a entrar a este link y ver. Hello, ¿están todos conmigo? Ahora sí. Aquí tienen el link para que después de la clase lean acerca de los distintos nombres de Hashem, pero como algunos de ustedes habrán visto la clase sobre el número 1820, que 1820 es el número de veces que figura el nombre de Akadosh Baruj Hu, este nombre Havaya en la Torá, y es el nombre principal, el más alto, que tiene que ver justamente con esa luz que rodea los mundos. Y habíamos hablado también, para redondear el tema, del concepto de lo que es un nombre. Un nombre es algo que se refiere a la revelación. Cada persona se revela a sí misma, al exterior, a través de distintas formas. Una persona puede ser para unos un médico, para otros un padre, para otros un maestro, a otros es el esposo de una mujer, es un hijo, es un abuelo, es un nieto. Entonces cada uno lo llama de distinta manera, pero él es la misma persona. Y en la esencia de sí mismo, cuando uno se habla a sí mismo, a su propio ser, no utiliza ningún nombre. Por eso también nosotros lo llamamos Akadosh Baruj Hu, que la traducción literaria sería el santo o el sagrado, bendito es o bendito sea. Pero sea es una traducción al castellano o a cualquier otro idioma, porque Baruj Hu no tiene el verbo ser. Bendito Hu, él. Entonces, cuando uno está hablando al ser, no utiliza nombres, tampoco utiliza el verbo ser. Fíjense o recuerden, cuando uno está meditando con uno mismo, uno no se llama a sí mismo soy, ni tampoco se llama a sí mismo por su nombre. Si uno dice yo soy en su propia mente, es como que dentro de su propia mente está hablando o está meditando acerca de otra persona, o que esa mente está hablando de sí mismo, como dos entes separados. Pero cuando uno se siente a sí mismo, cuando uno percibe en profundidad su propia esencia, no existe el ser en forma presente, en la forma del verbo en su forma presente, sino que en todo caso existe, uno puede pensar en lo que uno fue, yo fui, y también puede pensar en lo que va a ser, pero también dice solamente yo, no dice el nombre. Yo no soy un médico para mí mismo, ni tampoco soy un padre, ni tampoco soy ninguna de esas vestimentas exteriores, ni formas de revelación. Y así también sucede con los nombres. Cada nombre
está hablando de un aspecto diferente de la revelación de Akadosh Baruj Hu, el aspecto que rodea a todos los mundos, el aspecto que da vida a todos los mundos, el aspecto que rige, que da ley o que beneficia a cada uno de los mundos. Por eso cada uno de los nombres está conectado con una de las sefirot, pero eso es respecto a los seres creados nuevamente. Respecto a sí mismo, Akadosh Baruj Hu no tiene nombre en su esencia y son solamente aspectos de la revelación. Entonces, cuando nosotros incluso estamos hablando de Bahía, a pesar de que es el nombre supremo y que habla de la luz infinita de Dios, sin embargo, por definición, como es un nombre y está hablando de la luz, que también es una parte exterior, la luz es también la revelación hacia el exterior para conectarse con el mundo exterior, entonces estamos hablando siempre de algo que en realidad no es el yo soy verdadero, el Ani, sino que está hablando de una revelación que está por afuera, o más abajo de lo que es la contracción inicial. Por eso, esa diferencia que notamos algunas veces entre la Kabbalah y el Hasidut, que la Kabbalah se refiere a lo que sucede después de la contracción inicial, por eso habla de mundos y de sefirot y letras y almas, y habla de nombres y estructuras, pero el Hasidut toma todo eso y le incluye esa chispa interior que le da vida. El Hasidut es lo que verdaderamente le da vida a la Kabbalah, poniéndole el alma, como decíamos antes, ese punto interior que tienen todas las cosas. También la Kabbalah podemos compararla como que es la parte exterior del interior de la Torah, y la Hasidut es el interior del interior de la Torah. Por eso la Kabbalah es llamada Razin, lo oculto, lo más elevado, lo más sutil, y el Hasidut es Razin de Razin, lo sutil de lo sutil. Entonces vemos acá cómo nuevamente se diferencia lo que es el exterior y lo interior de algo. Todo está dividido en exterior e interior, luz interior y luz exterior. Recipiente tiene su parte interior y su parte exterior. Hay un montón de conceptos muy profundos que tenemos que perfeccionar y profundizar con respecto a todo esto, pero no nos queremos ir demasiado del contexto del libro. Entonces vamos a seguir. Decíamos, en la página 38 estamos, en el tercer párrafo, la conciencia divina en cada alma judía es un legado espiritual, heredado de los tres patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. En particular, la fe en Hashem, o en la Akadosh Baruj Hu, como uno, es una herencia espiritual de Abraham, a quien Hashem denominó uno. La fe en Hashem como singular proviene de Isaac, quien es llamado el singular, y como el absolutamente único proviene de Jacob, quien es llamado el elegido único de los patriarcas. Entonces, esto ya habíamos hablado en la clase anterior, ahora completamos un poco la explicación con la parte cabalística y de Hasidut. La infinitud de Hashem, dice el cuarto párrafo de la página, de Hashem es incomprensible e inaccesible para nuestras mentes limitadas. Solo podemos relacionarlos con Él a través de sus manifestaciones, que, como decíamos recién, son sus nombres y la creación y la luz que sale de la esencia. Y como ya mencionamos, en general exhiben pluralidad, y ahora presentaremos algunos ejemplos para ilustrar este punto. Trascendencia e inmanencia. Nuestro primer ejemplo es la manifestación dual de Hashem como trascendente e inmanente a la vez.
Por virtud de esta particular manifestación podemos referirnos al Creador como estando al mismo tiempo más allá de este mundo y de la realidad mundana de nuestras vidas, que es la luz trascendente, su trascendencia, y paradójicamente también dentro de nuestro mundo y de cada faceta de experiencia de nuestra vida personales, que es su inmanencia. Digamos unas pocas palabras acerca del significado más profundo de la ambivalencia. En Kabbalah y Hasidut, estas dos cualidades de Hashem son llamadas luz que abarca o rodea los mundos y la luz que llena los mundos, respectivamente. También corresponden a la revelación de la luz infinita del Creador antes del Tzimtzum inicial y de la luz del Kav, como ya se explicó. En hebreo, el valor numérico de la palabra rodea, Sobev, es 70, igual que la palabra secreto, que es Sod. Entonces esa luz que rodea es como un secreto porque no se percibe. El de la palabra llena, Memalé, es 111, el mismo que el de la palabra Pele, que es la maravilla. Esto alude al hecho de que la naturaleza trascendente de Hashem es el secreto que rodea, pero no conscientemente cada punto de la realidad, mientras que su inmanencia, su presencia revelada dentro de cada uno de nosotros, es lo maravilloso de la realidad. Estoy leyendo rápido porque esto ya lo leímos y es una repetición y acabamos de explicar un poco más en detalle todo este tipo de cosas. La suma de los valores numéricos de estas dos frases juntas, Memalé Kol Almim, Besobev Kol Almim, rodea los mundos y abarca los mundos, de 681, que sorprendentemente es la suma de las palabras Shamaim y Aretz, cielo y tierra. Entonces, esto nos enseña que nuestra experiencia de la trascendencia de Hashem es similar a la de los cielos por encima y rodeándonos, y la de su inmanencia es como sentir la tierra sobre la cual caminamos, el basamento o el principio de nuestras vidas conscientes. Entonces, esto nos está significando, vamos a terminar de redondear el concepto de la página 39, que acá vemos un ejemplo de cómo la gematria nos puede ayudar a entender relación de cosas que aparentemente son opuestas y que una parábola de lo que es la parábola material de lo que es algo espiritual, que son cosas completamente desconectadas una con la otra, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entonces compara al Sobev, a la luz que rodea, como el cielo, y la luz que está adentro como la tierra. Esa es una parábola fácilmente perceptible, se puede entender perfectamente, aunque como toda parábola no es exactamente eso. Pero entonces cuando Kadosh Baruj Hu dijo en los 6 días de la creación que haya separación entre la tierra y el cielo, entonces dijo que sea el cielo, que sea la tierra. Entonces estaba haciendo como si fuera una separación dentro de su luz infinita, haciendo que exista una luz infinita que tenga que ver con los mundos, y una luz infinita que está por encima de los mundos, separada de ella. Después vamos a ver lo que esto significa en nuestra alma y lo que, bueno, vimos un poco lo que es la parte interior del inconsciente y la parte exterior del inconsciente. ¿Por qué decimos interior y exterior? En realidad no tiene que tomarse esto en forma textual, no es que uno está más adentro y otro está más afuera, sino que uno está más en contacto con la realidad material, o sea, es más superficial. Superficial significa que está más oculta la revelación de la divinidad, la luz infinita, y la parte interior se llama interior porque a nuestra percepción está oculta y por definición, como está más oculta, está más conectada con esas cosas ocultas que son los mundos espirituales. Entonces
vamos a la página 40 que dice: entonces podemos concluir que ya el primer verso de la Torá, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, alude a la manifestación dual fundamental de Hashem, el Creador, en nuestras vidas, que es su manifestación rodeando los mundos, que tiene que ver con los cielos, y su manifestación permeando y llenando los mundos, que es la tierra. Entonces es una manifestación dentro de la creación material de lo que es algo espiritual que está en los mundos superiores. Por cierto, la primera letra de la Torah es una bet, cuyo valor numérico es 2, aludiendo a las dualidades inherentes al mundo natural, comenzando con la más básica de los cielos y la tierra, que proviene de la manifestación dual del Creador trascendente e inmanente. Siendo consciente que esta clase es un poco densa, vamos a hacer ahora una pausa musical. Nos quedan 9 minutos, posiblemente la alarguemos unos 5 minutos más, pero no quiero abusar de su salud y de su buena voluntad. Vamos a hacer una pausa de música para que nuestra alma pueda conectarse nuevamente con el cuerpo después de haber paseado por los universos y los mundos superiores hasta la esencia de Dios, y el cuerpo toma un descanso del corazón que palpita frente a la revelación de las maravillas de Dios, y continuamos. Mientras tanto, pueden hacer alguna pregunta y yo voy leyendo y pienso la respuesta que se merecen. Okay. Debo decirles que hoy es un día muy especial porque los que no estuvieron en nuestra clase anterior de Tanya, hoy es Erev Rosh Chodesh. Este Shabbat comienza en el mes de Shvat. En el mes de Shvat está el Rosh Hashanah de los árboles, Rosh Hashanah el año nuevo de los árboles, el 15 de Shvat. Y el 10 de Shvat es el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior y la asunción como Rebbe del Rebbe de Lubavitch, que todos conocemos. Entonces, los Hasidim nos preparamos ya desde antes de un mes, desde el 10 de Tebet, para este día tan especial en que recibimos nuevamente como Rebbe a nuestro querido Rebbe de Lubavitch, leyendo un libro que se llama Bati Legani.
Bati Legani es una serie de Maamarim, de discursos del Rebbe anterior, que fueron escritos en honor del aniversario del fallecimiento de su madre y de su suegra. Bati Legani quiere decir, vine a mi jardín, y se basa en un verso de Shir HaShirim que dice Bati Legani Ahoti Kala, y explica de qué se trata. Es un discurso hasídico compuesto de 20 partes, y que el Rebbe lo escribió en una época anterior a su fallecimiento, en honor a su madre y a su suegra, pero no fue dicho, y fue dicho por primera vez justamente el Yud Shvat, para el día de su fallecimiento. Y cuando uno lo lee, lo ve como un verdadero testamento que él dejó para las generaciones posteriores para poder recibir el Mashiach. En alguna de nuestras clases vamos a leer, aunque sea una parte, en honor a Yud Shvat, de este discurso hasídico Bati Legani, que está dividido en 20 incisos, y el Rebbe, su heredero del liderazgo de Chabad, el Rebbe Menachem Mendel, tardó un año en aceptar el liderazgo, o sea, en Yud Shvat, el 10 de Shvat del 5710, él falleció, y inmediatamente tiene que haber alguien que lo reemplace, pero hubo una serie de conflictos que posiblemente para las próximas semanas hablemos un poco de eso, pero tardó un año en aceptar ante el pedido de los Hasidim de que él sea el nuevo Rebbe. Entonces el primer discurso que dijo fue un año después, también en 10 de Shvat, cuando utilizó este Bati Legani, este discurso del Rebbe anterior, para hacer a su vez un nuevo discurso. Entonces, el primer año, el 5711, que estamos hablando hace 60 años, ¿no es cierto? Él explicó el primer inciso, y durante 20 años cada Yud Shvat explicó un nuevo inciso, y después, una vez que terminó los primeros 20, volvió a explicar nuevamente cada año cada uno de estos 20. Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos que estamos en el año 11, 5711, más 20 son 5731, más otros 20 son 5751, pero sin embargo, en el año 5748, o sea, cuando él estaba dando la repetición número 17 de la segunda vuelta, falleció su esposa, la Rabbanit Hayamushka. Entonces, no conozco cuál es la explicación, pero el Rebbe dejó de repetir esos mamarim todos esos años, y entonces hay en realidad 37 de estos discursos hasídicos que explican Bati Legani, que vamos a explicar un poco de esto la semana siguiente.
como ustedes se podrán dar cuenta, estos mamarim de Bati Legani, como viene de Shira Shirim, es una canción del novio a la amada y dice: vine a mi jardín, mi hermana, mi novia, Ajotikalá. Y entonces explica el Rebbe que como Shira Shirim es la canción de amor de Akadosh Baruj Hu a su novia, que es el pueblo de Israel, Bati Legané significa que Akadosh Baruj Hu vino al Gan Eden para crear al hombre, y por otro lado es la revelación de Akadosh Baruj Hu en este mundo. Este es el Gan, es el jardín donde Akadosh Baruj Hu se quiere revelar. No estamos hablando de los dos Gan Eden que decíamos en la clase anterior, que hay dos Gan Eden, uno inferior y otro superior. El inferior es en el mundo de Yetzirah y el superior es en el mundo de Briah, donde van las almas cuando dejan el cuerpo, sino que está hablando de este mundo material, porque Akadosh Baruj Hu quiso que este mundo material sea donde él quiere morar. Entonces le está hablando al alma judía que aquí es donde se quiere encontrar, porque como el alma judía y el alma de las personas que están verdaderamente conectadas con Dios, con el judaísmo, a través de la Torá y de la tierra de Israel y del pueblo judío, entonces Akadosh Baruj Hu quiere morar dentro nuestro, dentro del Mishkan, del tabernáculo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y como decíamos recién, hay una luz interior y otra luz relativamente exterior. Entonces nosotros sabemos que Él mora dentro de nosotros, que Él nos está dando vida constantemente, pero venir al jardín y revelarse significa revelar esa Or Asobev, esa luz que rodea todos los mundos, esa verdadera luz infinita que dentro de todo el ceder del orden, desde el mundo más bajo hasta la esencia de Dios infinita allá arriba, eso representa la luz que está antes de la contracción, y que esa luz antes de la contracción es una con la esencia de Dios. Entonces lo que Él quiere revelar, paradójicamente, es lo irrevelable, que es su esencia. Él quiere vivir como una persona que la parte más linda que tiene es su jardín, es donde no trabaja, no duerme, no se ocupa de las cosas del mundo, simplemente se ocupa de disfrutar. Esa es la verdadera función del jardín. Entonces, este Bati Legani significa que nosotros teníamos que cultivar ese jardín para hacerlo apto para que Akadosh Baruj Hu pueda volar, o sea, para revelar, y todo eso es el trabajo que estuvimos hablando antes. Entonces, hay una serie de todas estas revelaciones del Mamar Bati Legani, que es algo que llega mucho a cada uno de acuerdo a su asunto. A mí me llegó mucho porque tiene que ver con la genética. Como habíamos hablado alguna vez, que Gan es, en hebreo Gimel Nun, es Gen, son los genes. Genes, por supuesto, tiene que ver con Génesis, con Bereshit, Bara Elohim, y Gan es 53, son los genes que Akadosh Baruj Hu puso en
en cada una de sus creaciones dentro del núcleo de las células, y donde allí está revelado la firma de Hashem en forma del DNA de 4 letras, cuyo número atómico en total es 26 al cuadrado, y que se expresa en los aminoácidos, que son 22 como las letras. Entonces, no sé si alguna vez les hablé de este asunto de genética, pero todo este Bati Leganí, que es la herencia, tiene que ver con la genética, con la herencia de la genética en la ciencia, y estoy seguro, yo hace muchos años me ocupé de esto y no terminé de profundizar en el tema, pero estoy seguro que si estudiamos ese Mahamar Bati Leganí con todas las explicaciones del Rebbe, vamos a encontrar muchos secretos de la genética y de la génesis de todo tipo de cosas en la creación, en la naturaleza. Estoy hablando un poco bajo, ¿se entiende? ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Es importante para mí saber que no tienen dificultad en escuchar, si no, hablo un poco más fuerte. Ok. Les cuento todo esto porque justamente estamos hablando del nombre de Hashem, Havaya, que tiene que ver con las revelaciones en el Bati Leganí. Entonces hablamos de las 4 letras. Esa es otra. Volvemos al libro, a la página 40. En el segundo párrafo estamos viendo otro ejemplo de la multiplicidad de las manifestaciones de Akadosh Baruj Hu. Antes habíamos hablado de 2, que es inmanente y otra vez, nunca me acuerdo de esas palabras raras, la luz que está dentro de la material y la luz que está por encima de lo material. Entonces acá tenemos un ejemplo de 4. Este ejemplo de 4 es otra manifestación múltiple de Hashem, que se hace explícita a través de las 4 letras de su nombre esencial, Havaya, ya mencionado. Su significado literal es traer la realidad constantemente a la existencia. Yehi Or, Yehi Rakia, Yehi Aretz, Yehi Deshe, que sea la luz, sea el firmamento, como decíamos antes. Hacer existir, verbo que no encontramos en español. Por supuesto, como esta es una traducción del inglés, el Rab puso que no lo encontramos en inglés, y en los idiomas normales que nosotros conocemos tampoco lo encontramos. No hay una traducción literal de lo que es Havaya, hacer que sea, traer constantemente a la existencia, hacer que ese ser inferior exista a partir de ese ser superior, pasando por la nada. Primero tiene que haber una nada, una falta de existencia absoluta que tiene que ver con el tzimtzum, con la contracción, y entonces dentro de esa nada se puede crear algo, un ser limitado, a imagen y semejanza de ese ser ilimitado que está arriba. Cuando dice imagen y semejanza, en la Torá no dice exactamente estos conceptos, sino que dice Tzalmeinu Kidmuteinu. Tzalmeinu es Tzelem, es una sombra. Entonces es como la sombra que hay, por ejemplo, cuando uno ve una proyección de algo que está muy alejado pero que es enorme. La sombra que produce acá en este material es pequeña, es una pequeña huella. Entonces así, o visto de otra manera, si nosotros tenemos un pequeño ángulo, 2 líneas que parten de un punto aquí en la Tierra y se van abriendo,
lentamente cuando llega a una distancia sideral. Entonces eso es una distancia tremenda que separa las líneas. Entonces ese es el concepto de tzel, de sombra, que la sombra con que fue creado el hombre, Tzalmeinu Kidmuteinu, es un tzelem, quiere decir que es una sombra, pero no en el sentido simplemente de que es un ocultamiento, sino que aparte con respecto al origen que dio la sombra, es una diferencia de lo limitado a lo ilimitado. Otro día vamos a hablar de lo que es el Koach HaGvul y Koach HaGvul, el poder de lo ilimitado y el poder de lo limitado, que son dos poderes complementarios y iguales que hay dentro de la esencia de Dios, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, Tzalmeinu Kidmuteinu, que es la imagen y semejanza o una sombra, un Tzelem Elohim. Entonces su significado literal es traer la realidad constantemente a la existencia, hacer existir, verbo que no encontramos en español. Pero incluso dentro de esta referencia a Kadosh Baruj Hu, aparentemente simple como creador, cada una de sus 4 letras, Yud y Hei y Bab y Hei, se refiere a una de las 4 etapas del continuo proceso creativo: contracción, expansión, extensión y expansión, que en hebreo se dice Tzimtzum, Amshachá, Tzimtzum, Itpashtut, Amshachá, Veitpashtut. Contracción, expansión, extensión o continuación, sería una palabra también adecuada para esto, una continuación de esa expansión en una nueva expansión. Ahora vamos a entender de qué se trata, pero igual, como ustedes ven, cada clase volvemos un poco para atrás para retomar y ver de nuevo las ideas y verlas con una nueva perspectiva. Entonces, además de, por supuesto, estas 4 expresiones tienen que ver con la letra Yud y Hei y Bab y Hei. Si ustedes ven la forma de las letras, la Yud es un punto inicial que tiene que ver con la contracción. La Hei son 3 líneas, una horizontal, una vertical y otra separada, que es un poco más chiquita, entonces es como si fuera el horizontal, vertical y altura o profundidad. Es como es una línea más chiquita, se podría ver como una línea en perspectiva, o sea, son las 3 direcciones del espacio. Por eso se dice expansión. Expansión en este caso también significa en el tiempo, pero principalmente lo vamos a tomar como una expansión en el espacio, en las 3 direcciones, en los 3 ejes del espacio tridimensional. Una extensión que es la Bab. La Bab es como una Yud, pero más larga. La Yud es como un punto suspendido en lo alto del renglón, y la Bab tiene una Yud en el mismo lugar, pero tiene una línea que se extiende hasta el renglón mismo. Entonces esa Bab sería una extensión de ese punto inicial luego de que este punto fue expandido, y luego hay otra Hei que sería una expansión al mismo estilo que la Yud se expandió. En este caso la Bab se expandió, y por supuesto esto tiene que ver la Yud con Jochma, la Hei inicial con Binah, que es una expansión de ese punto inicial de Jochma, de el punto, ese rayo
que todavía no tiene forma, que es un punto y que se extiende como el útero, como el espermatozoide en el útero materno, que se extiende para formar un bebé. Entonces ese punto se expande en la Hei, y esa Hei se extiende, como decíamos en la clase anterior, a través del Da'at, a través de la médula espinal, se extiende hasta el Malhut, o sea, la Vav se vuelve a hacer otra extensión en la Hei, que es otra vez en la extensión a los 3 puntos del espacio. Entonces son las 4 etapas del proceso creativo, que tienen por supuesto que ver con Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, los 4 mundos, que cada uno tiene que ver con Jochma, Binah, las 6 cualidades del corazón, y el último Malhut, que es Asiah. Entonces, además de su significado literal, Havaya se interpreta también como un acrónimo de fue, es y será. Haya, Ove, Veie. Después vamos a hablar de eso. Respecto al tiempo, Hashem es eterno. Más aún, está por encima del tiempo, ya que este es una creación y no existe en la luz infinita de Hashem antes del proceso creativo. Entonces, acá vemos como también podemos referirnos, así como nos referimos al espacio, que tiene dimensiones y direcciones, y se puede ir a distintos lugares, también nos podemos referir en ese sentido también al tiempo. Vamos a dedicar estos últimos 8 minutos a leer un poquito más de esto que estamos leyendo, como adelanto de la próxima clase. Entonces, la naturaleza eterna de Hashem se manifiesta en la creación de 3 maneras diferentes: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, también llamada providencia divina, cada una comprendiendo a su vez 4 niveles que corresponden a las 4 letras del nombre esencial de Hashem. Evidentemente estas 3 palabras no tienen mucho significado, son simplemente traducciones que sacamos del diccionario, que la próxima clase vamos a ver cuál es su forma en hebreo y cómo vamos a obtener nuevas percepciones y ideas de cuál es su forma hebrea. Pero podemos adelantar que omnipresencia quiere decir que se encuentra en todos lados, omnipotencia, que en potencia puede ser todo, que tiene la capacidad de ser todas las cosas, y omnisciencia significa que conoce todas las cosas. Esa omnisciencia también es llamada providencia divina. Y entonces cada una está dentro de cada uno de los 4 niveles de estas 4 letras del nombre de Dios. Entonces en la página 41 leemos: asimismo, el Creador se revela en manifestaciones aún más complicadas que comprenden 5, 6, 7 o más facetas. Hasta ahora habíamos hablado de 2 y de 4. Y el judaísmo, y especialmente sus enseñanzas místicas, están repletos de modelos multifacéticos que describen las manifestaciones del Creador en nuestra realidad. El más famoso entre ellos es el de las 10 Sefirot, que son las emanaciones divinas de la creación, y con él los 13 atributos de misericordia divina y las 22 letras del alfabeto hebreo. De todas maneras, cuando rastreamos la fuente de origen de todos ellos, la hallamos en la luz infinita del Creador antes de la contracción, donde retornan a un estado de absoluta unidad. No vamos a profundizar en esto hoy. Acuérdense, por favor, que alguien se anote, porque a veces yo me olvido. Estamos en la página 40, en lo que se llama las 4 letras. Vamos a leer
rápidamente los dos primeros párrafos y nos vamos a dedicar a la página 41 en especial, ¿ok? Entonces les pido a ustedes que para la próxima clase me hagan acordar. Nosotros también nos vamos. En estos últimos 5 minutos de clase quiero recordarles la importancia de enviar el dinero a la tierra de Israel. Ese dinero que ustedes separan tiene que ver con los korbanot que se entregan al Beit HaMikdash. Cuando la persona separa uno de sus cabras o una de sus vacas o parte de su cosecha y es entregado en el Beit HaMikdash, entonces está, como habíamos dicho antes, como con el dinero, que el dinero en general es todo uno, así como la luz infinita de Dios, pero puede ser en potencia infinitas cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos parte del infinito, esa parte del infinito se transforma, es a su vez el infinito en sí, es un representante, pero no algo separado, sino que forma uno con el infinito en general. Entonces ese Corbán, esa entrega que trae la persona al Beit HaMikdash, está elevándolo a Kadosh Baruj Hu, y así está elevando el resto de sus pertenencias. Está demostrando, declarando ante Kadosh Baruj Hu que así como te entrego este 10% o la cantidad que él quiere entregar, ese 10% es una muestra de que también el 90% con el cual yo quedo también es tuyo, y a través de que está elevando ese 10%, se eleva a la santidad también todo ese 90%, y entonces se ve la bendición que Akadosh Baruj Hu derrama sobre esos campos y sobre esos animales y sobre la casa y sobre todos los emprendimientos que tiene el hombre. Y así sucede con ese dinero que es entregado en este momento a la tierra de Israel. Esa parte de sus bienes, esa parte de su fuerza, de su productividad, que es separada para ayudar a que en la tierra de Israel haya gente que estudie, eso hace que también todas las pertenencias que ustedes tienen allí en el exterior, o en la tierra de Israel misma, pero con las cuales ustedes siguen trabajando y viven de ellas, se transformen en algo sagrado, en algo apreciado por Akadosh Baruj Hu, y él se ocupa de que sea cuidado y que todas las cosas que le sucedan sean para bien y que sean una bendición, una braja para todos. Entonces les recuerdo que los que necesiten mezuzá, incluso tenemos una Megilat Esther para vender, que ya dentro de pocos meses viene Purim. Los que necesiten una Megilá para sí mismos o para el Beit HaKnesset, me lo encargan. El precio es $1000, una Megilá con letra muy grande, de un tamaño muy grande, con una caja que puede llegar a cualquier lado del mundo de donde la pidan. Tienen todavía tiempo, porque tiene que ser escrita antes de Purim y enviada. Tenemos tiempo nada más de escribir una, y así como mezuzot para poner el dintel, el marco de la puerta que proteja la casa. Entonces quiero que ustedes sepan que cuanto más ponen, más reciben, y los que quieran esas mezuzot o los discos o los libros, que me escriban y vamos a ver